está relacionado a ciertas patologías que es necesario que nosotros tengamos un conocimiento general para ver cómo vamos a encarar su diagnóstico de las enfermedades gástricas duodenales. Y para esto, fíjense que toda esta unidad comparte principios anatómicos, principios fisiológicos, manifestaciones clínicas y tratamientos que son comunes a las enfermedades ulceropécticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿el estómago qué es? ¿Qué es el estómago? El estómago es un reservorio, ¿cierto? El estómago es un reservorio que cumple una función ¿de qué cosa? ¿Cuál es la función del estómago? Digerir. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Digerir. ¿No es cierto? Anatómicamente ya hablamos de tres regiones. Una región del fondo, del cuerpo y del ánimo, ¿no es cierto? Histológicamente está constituida por qué capas? Mucosa, submucosa, ya, muscular y la serosa. Y la serosa. Hablaremos de la mucosa. ¿Cuál es la mucosa del intestino del estómago? ¿Qué mucosa tiene el estómago? Cilíndrico simple, mucosecretor, ¿no es cierto? Esto es una de las características importantes que tiene el estómago. Va a estar conformado por un epitelio cilíndrico, ¿ya? Que hacer un epitelio cilíndrico tiene la propiedad de conformar glándulas, ¿es cierto? ¿Qué otras células encontramos en el estómago? ¿Cuál es la constitución histológica del estómago? Células mucosas, ¿Ya? células Oxíntricas, ¿ya? ¿Qué más? parietales, Principales, enterocromafines, sí, ¿qué más? ¿Cuál es la irrigación del estómago? gástrica izquierda, ¿Qué más? izquierda, derecha, Provenientes, izquierda del tronco celular y la derecha de la hepática propia. Bien, entonces este conglomerado celular es muy importante conocer para definir las patologías que pueden asentar aquí en el estómago. Si yo tengo, ya dijimos, el músculo, la serosa, pero la parte fundamental fisiológica se va a dar a nivel de la mucosa del epitelio glandular, ¿no es cierto? La función del estómago como un reservorio, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la función del estómago? Es un reservorio, el estómago es un reservorio. ¿Cuál es la función del estómago? De digerir los alimentos, de mezcla. Ya, tiene una función de mezclar los alimentos, De digestión. de digerir los alimentos, ¿no es cierto? De agregar,
degradar, ¿ya? Produce. Ahora, ¿qué produce este conglomerado celular que tenemos aquí? Ácido El clorhídrico. clorhídrico. Saquemos esa palabra y vamos a utilizar jugo Gástrico. gástrico. Jugo gástrico. ¿Y qué es el jugo gástrico? ¿Qué es el jugo gástrico? ¿Qué es el jugo gástrico? Son las secreciones Que son liberadas por estas células. Enumeremos entonces, ¿cuál es la composición del jugo gástrico? Ácido clorhídrico, ¿y a qué más? Bicarbonato. Más en el duodeno que en el, ¿no es cierto? Que en el Enzimas. estómago. ¿Qué enzimas? La milasa. La milasa, Ah, no, esa está de la saliva. pepsina, Sí, ¿qué ¿no? más? Factor intrínseco de Castle. ¿Qué es el factor intrínseco de Castle? Un factor que se une con la vitamina B12 para que se absorba en el hilo terminal y así pueda. Correctísimo. ¿Ya? Factor intrínseco. ¿Qué más? ¿Qué otras enzimas produce el estómago? Gastrina. 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 Eso, la primera. Histamina. No es vitamina. ¿Qué más? Mucosa. Mucus. ¿No es cierto? Moco. Si no, ¿cómo vamos a proteger esta capa, este epitelio? ¿Cuál es la inervación del estómago? ¿Cómo está regido la inervación del estómago? Por el nervio vago. Ya, por el nervio vago. Vago anterior y el vago posterior. ¿Cierto? Que entran por el hiato. Sí. Ya. ¿Qué función cumplen la gastrina? Estimular la secreción de ácido clorhídrico ¿Por quién? por medio de De las células, de las células parietales. Parietales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros activamos la célula G, ¿ya? Con ciertos estímulos, ¿y dónde se encuentran las células G? En la porción pilórica. En el antro. Antes. En el antro. ¿No es cierto? Las células G precisamente son las que al producir la estimulación, ya sea por mecanismos intrínsecos o extrínsecos, estas células van a estimular la producción de gastrina, y esta gastrina va a estimular, ¿qué cosa? La liberación Ácido clorhídrico. de ácido clorhídrico. Uno de los elementos importantísimos en mantener el pH del estómago. ¿Sí? La secreción mucosa, ¿por quién está regulada? Células de la mucosa del cuello. Las prostaglandinas, ¿no es cierto? Las prostaglandinas. Entonces, ¿qué otras células más, qué otra secreción, qué otras enzimas juegan un papel importante en este jugo gástrico? Células que se encuentran en el fondo. ¿Han escuchado hablar de la grelina? Sí. ¿Qué es la grelina? Estimula ¿Qué estimula? ¿El hambre? Ya, es la hormona que nos genera apetito. ¿Sí? Es la hormona del apetito, la grelina, y que se libera precisamente en el fondo gástrico. Ya. Como ustedes ven, ya, todos estos componentes del jugo gástrico, se convierten
en factores que pueden producir lesiones en la mucosa gastroduodenal. ¿Sí? Todo esto. Entonces, vamos a empezar a identificar factores agresivos y factores defensivos para mantener ese equilibrio del pH. ¿Cuáles son los factores agresivos que pueden lesionar la mucosa gástrica? El ácido clorhídrico. El aumento del ácido clorhídrico. Pérdida de carbonato. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo fisiopatológicamente factores que me van a estimular la secreción de pepsina, de gastrina, y me van a estimular la secreción de ácido clorhídrico, evidentemente se me convierte en un factor agresivo. Y los estímulos pueden venir por vía neuronal o humoral o por ciertas sustancias que pueden producir lesión directa sobre la mucosa gástrica. ¿Ok? ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Ahora, ¿cuáles son los factores defensivos que tienen para mantener el pH? ¿Cuánto es el pH? No me acuerdo. 3. 3. ¿Ah? 1.5. Bueno, ya. Para casa. Vean Muy eso. así. Ya. No, ya. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los factores que nos van a defender de esta agresividad? Porque si fuera puro ácido clorhídrico y todas las cuestiones, evidentemente nos quema el estómago, pues, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores defensivos que tiene el estómago? El mucus. El mucus. El mucus es un factor defensivo. El bicarbonato es otro factor defensivo. ¿Qué otro factor consideran que sea defensivo para mantener el equilibrio de esta hiperacidez gástrica? Aumento de protagonismo. Ya, ¿no es cierto que va? ¿Qué otro factor importante tiene el estómago que nos va a permitir una regeneración epitelial muy rápida, acelerada? ¿Cuál sería? La circulación, la vascularización del estómago. El estómago es un órgano muy, muy irrigado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otro factor defensivo tiene el estómago para mantener este equilibrio y evitar